Uno de los significados de la palabra confiar, que suministra pues la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, es esperar con firmeza y seguridad. Por esta razón, la palabra confianza tiene como significado esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. El ser humano tiene la tendencia a desconfiar. Recordemos que en el huerto del Edén, el ser humano fue engañado por Satanás, este enemigo de nuestra alma que no quiere que confiemos en Dios. Dios había dicho: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis capítulo 2, verso 17. Sin embargo, Satanás le dice a Eva: «No moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y de esta manera, Satanás engañó al ser humano. Tú y yo debemos aprender a confiar en Dios. No tenemos que prestar oído a la voz de Satanás, que siempre tratará de crear desconfianza mediante el engaño. Debemos confiar en la palabra de Dios, hacerla parte de nuestra vida. La palabra de Dios nos ayuda a adquirir confianza en Dios. Sin duda alguna, la palabra de Dios debe ser una fuente de confianza en Dios. A través de la palabra se nos enseña en quién confiar y nos da instrucciones y ejemplos necesarios para aprender a confiar. La palabra nos orienta a inclinar nuestro oído y oír las palabras de los sabios, pero también aplicarla en el corazón, como dice Proverbios capítulo 22, verso 17. Si tú analizas este capítulo 22 de Proverbios, se nos dice: para que tu confianza sea en Jehová. Dice el versículo 19: te las he hecho saber hoy a ti también. Oír la instrucción de la palabra de Dios trae fe a nuestra vida. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Esta es la fe que trae confianza a nuestra vida. Sin oír no puede haber fe. Sin fe no puede existir la confianza. Para llegar a tener confianza se necesita un proceso. Se podría decir que ese proceso consiste en inclinar nuestro oído a la palabra de Dios, escucharla, creerla, pero después aplicarla a nuestra vida y de esta forma aprender a confiar en Dios. Jamás podemos decir que tenemos confianza en Dios si no confiamos en su palabra. Nuestra experiencia adquirida en el camino como cristianos, sin duda alguna, será una fuente importante para poner nuestra confianza en Dios. En medio de las pruebas que atravesamos, las circunstancias en tiempos difíciles, heridas, van a producir en nosotros que depositemos nuestra confianza en Dios. Hay una canción que me gusta mucho, que es de Koalo Zamorano: Mi confianza está en ti. Es justamente el título de ese disco: Mi confianza está en ti. Por tal razón, nuestra experiencia en la vida nos hará confiar más en Dios. Nos daremos cuenta que esperar en Dios nos brinda una seguridad aún en medio de las dificultades, y cuando sentimos que no hay respuesta, aún con todo eso seguimos esperando en Dios. La instrucción es otra forma de adquirir confianza en Dios. Debemos aprender y escuchar a poner en práctica el consejo sabio. Tenemos padres, pastores, amigos, líderes. De ellos podemos aprender y tomar orientación de acuerdo a las situaciones vividas por ellos mismos. Situaciones de las cuales aprendemos nosotros lecciones que nos pueden ser útiles para aprender a confiar en Dios. Muchas veces confundimos la fe con la confianza en Dios. Podemos tener fe en Dios, pero al mismo tiempo no confiar completamente en Dios. No podemos decir que confiamos en Dios sin tampoco tenemos fe.
La confianza, podríamos decir, es una extensión de la fe. Podríamos creer y no confiar totalmente. Y por tal razón, cuando nuestra fe no nos saca automáticamente de la situación difícil que estamos pasando, nos hundimos en la desesperación porque nos hace falta confianza en Dios para esperar en Él en medio de la tormenta. Es decir, que nos mantenemos confiando en Dios a pesar de no haber recibido lo que hemos pedido. Pero si ambas, fe y confianza, actúan en nosotros, entonces tenemos un arma poderosa que nos va a sostener en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos en los cuales la fe aún no nos libra de situaciones difíciles. Recuerda que la duda tarde o temprano va a desplazar la fe, pero la confianza va a provocar que nuestra fe se mantenga firme. Es como que la confianza se levanta como un muro para protegernos de la duda. De tal forma que a pesar de que la fe no nos saque de la situación difícil, la confianza nos ayuda a aceptar las circunstancias de la vida y a enfrentarlas, teniendo la seguridad de que Dios está en nosotros. La fe nos impulsa, o nos debería impulsar a ti y a mí a tener confianza. Y la confianza evitará todo tipo de amargura cuando nos sean concedidas nuestras peticiones, de tal forma que aceptemos la voluntad de Dios. Pablo rogó al Señor 3 veces por el aguijón que decía tener en su carne, pero no recibió respuesta. Sin embargo, su confianza en Dios permaneció. Le he pedido al Señor que me quite este aguijón y el Señor me ha dicho, oye, Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. La fe es la que espera las cosas que no se ven, pero la confianza acepta las cosas. La fe produce grandes cambios, pero la confianza se somete a esas circunstancias que no cambian. La fe alcanza lo que pedimos, pero la confianza las retiene. La fe da prisa a las cosas, pero la confianza nos debería enseñar a ti y a mí a esperar. La fe es creer y la confianza es saber. La confianza es una relación con Dios, pero con la fe mantenemos esa confianza. Hace unas semanas te presentábamos la vida de estos 3 personajes, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Recuerdas? Puedes encontrar este espacio a través de YouTube y a través de iVoox, en la sección de personajes bíblicos. Sadrac, Mesac y Abednego tenían fe en Dios, y esa fe los empujó a decir, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Daniel capítulo 3, verso 17. Pero también decían, y si no sepas, oh Rey, que no vamos a servir a tus dioses. Es decir, que si tu fe falla, puede fallar la confianza. O mejor dicho, si la fe de ellos fallaba, su confianza se mantenía en Dios. Acabamos de leerlo. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero también decían, y si no, que sepas que no te vamos a servir. Es decir, que si su fe fallaba, su confianza se mantenía en Dios. No es lo mismo fe que confianza. Pablo decía que podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados porque nuestra confianza está en Dios. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque esperamos en Dios. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza es que Dios está con nosotros. Pablo también decía, derribados pero no destruidos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza nos hace permanecer en pie de lucha. Porque a pesar de que no nos derriben, no nos rendimos, no nos damos por vencido. Y aún no estamos destruidos, pues Dios está con nosotros. Esta es nuestra confianza. Muchos podrían confiar en las riquezas, como dice Marcos capítulo 10, verso 24. Otros confían en los ídolos, pero serán vueltos atrás y en extremo confundidos. A veces hasta llegamos a confiar en nosotros mismos, pero Pablo nos dice que no nos confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 2 de Corintios capítulo 1, verso 9.
Los milagros hacen que vengan multitud de seguidores, pero la confianza se mantiene sin que se hagan milagros. Tenemos confianza en medio de las tormentas de la vida, y cuando parece que el mundo entero está contra nosotros, nuestra confianza en Dios no se ve afectada por las circunstancias en las cuales nos encontramos. ¿Qué podríamos decir resumiendo esta reflexión? Que la confianza crece en medio de la crisis. No se necesita milagro para que se haga presente en nosotros, sino que se mantiene firme teniendo base ¿en qué? En la fe. Radio Solidaria, una radio comprometida.